Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del Foro Europeo en Radio Nederland Wereldomroep en el espacio habitual de Estación Europa, una vez más aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y para hablar sobre un tema que involucra a América Central y a la Unión Europea. Esto es en el marco de la segunda ronda de negociaciones entre ambos, y a iniciativa de varias ONGs, esta institución en Bruselas abre las puertas a los miembros de la sociedad civil centroamericana. Y es por eso que nos acompañan el eurodiputado Raúl Romeva, del Grupo de los Verdes, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Buenos días. Y José Moisés Martín, del Grupo Sur, bienvenido. Gracias, buenos días. Me acompaña aquí a mi derecha mi colega Vanessa Mock. Vanessa, hola, buenos ¿cómo días? estás? Pues esto es una buena ocasión para recordar el estado de las esperanzas que tienen ambas regiones para avanzar en el diálogo político, comercial y de cooperación después de muchísimos años de negociaciones. Y se supone que este acuerdo de asociación llevará a un nivel mucho más alto las relaciones, pero quería preguntarles si comparten ambos lados las mismas expectativas. Vamos a empezar con usted, Raúl Romeva, eurodiputado. Cuando dice ambos lados, entiendo que son ambas regiones. Creo que aquí primero hay un primer elemento a tener en cuenta, que las dos regiones son per se distintas en tanto en cuanto ni políticamente ni institucionalmente tienen el mismo nivel. Hay unas claras asimetrías y el primer reto, por tanto, es entender que así como la región de la europea o la región europea está, digamos, muy institucionalizada y con unos objetivos muy comunes, este es un tema todavía en discusión en el marco centroamericano, y que en ningún caso una eventual y una posible y una necesaria, si me permiten, establecimiento de relaciones entre la región europea y la región centroamericana debería ir en contra de los propios intereses de la integración centroamericana. Eso en primer elemento. Y en segundo elemento, también creo que es importante recordar que en principio este tipo de acuerdos no tiene que visibilizarse solamente desde un punto de vista comercial. Entonces, cuando uno plantea la pregunta de si ambas partes del acuerdo o las dos regiones tienen los mismos intereses, es evidente que no. Es evidente que no, y que en todo caso hay que ver en qué medida los intereses de cada región pueden verse fortalecidos en tanto en cuanto el objetivo es mejorar localmente, económicamente, socialmente, en términos de derechos humanos, institucionalmente, las dos regiones, cada una lógicamente en sus específicas dimensiones, ¿no? Entonces, toda esa complejidad, ya sé que no he hecho una respuesta muy sencilla, pero es lo que realmente está complicando necesariamente ese marco de negociaciones, y es lo que va a tener que ser resuelto en los próximos encuentros, en las próximas rondas que están en marcha, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, insisto, que lo peor que podría pasar es reducir esto a una estricta apertura de fronteras económicas, porque esto sí sería claramente una condena, para mí, desde un punto de vista muy preocupante para la región centroamericana. Un aspecto, sin duda, sobre el que volveremos es el aspecto comercial, pero quería también preguntar esto mismo a Moisés Martín, del Grupo Sur, porque, como sabemos, trabaja muy activamente en la región centroamericana. Sí, gracias. Bueno, en realidad la asimetría es abismal, quiero decir, de una potencia, de la segunda potencia económica, o la primera y la primera comercial del mundo, con una región que realmente se está construyendo después de años de procesos de paz, donde la fragilidad democrática es muy grande, donde el tejido productivo todavía es muy débil y que está muy dependiente de los mercados exteriores. Bueno, pues claramente hace que los intereses de una y otra parte sean diferentes, ¿no? Más allá de eso, dentro de las propias regiones hay intereses contrapuestos, y esto también lo tenemos que tener en cuenta, que no necesariamente el llegar a un acuerdo significa que no va a haber perdedores. Tenemos que tener en cuenta también que va a haber perdedores, especialmente en el ámbito de Centroamérica, y para nosotros, como organizaciones solidarias de la sociedad civil, este sería el primer punto de partida, ¿no? Es decir, identificar quiénes son los perdedores y cómo podemos hacer que los acuerdos, en última instancia, garanticen los mínimos derechos sociales, humanos, económicos, etcétera, a la gente que hoy por hoy no está teniendo la capacidad de acceder a los beneficios o supuestos beneficios que va a tener este acuerdo de asociación. Antes de volver al diputado, yo quería continuar contigo respecto a lo siguiente, porque es frecuente escuchar decir que las negociaciones son encabezadas por las autoridades, por ejemplo, gubernamentales, los representantes técnicos que están presentes, de hecho, aquí en estos días en Bruselas discutiendo este acuerdo de asociación que se prevé sería alcanzado en el año 2009. Ahora bien, pocas veces se tiene en cuenta la voz de la sociedad civil.
En esta ocasión, ¿cree que tendrá efecto lo que aquí se discute en la discusión precisamente que encabezan las delegaciones técnicas aquí en Bruselas? Bueno, hay un doble discurso en relación a la participación de la sociedad civil en estas negociaciones en concreto. Ojalá estuviéramos al nivel, por ejemplo, que se han tenido para el Acuerdo de Cotonú, etcétera, ¿no? Donde sí que ha habido, digamos, una participación activa de la sociedad civil. Acá, más allá de meros elementos consultivos o incluso informativos, es difícil determinar una participación activa por parte de la sociedad civil. Las redes de sociedad civil que estamos participando, que estamos haciendo seguimiento, nos estamos encontrando con muchas dificultades para hacer pasar nuestras propuestas al marco de negociación que es exclusivamente gubernamental. Sí, bueno, quería regresar a un punto que usted mencionó. Usted usó la palabra varias veces, perdedores. Eso significa que hay mucha presión por la parte de la Comisión Europea que está llevando a cabo estas negociaciones, que está negociando, que es el partido más grande de las negociaciones. Bueno, yo creo que la Comisión Europea tiene una actitud que debería ser en cualquier caso reprobable, que es intentar sacar a nivel bilateral lo que no ha sido capaz de conseguir a nivel del marco multilateral de la OMC. Y en ese sentido, desde ahí, el punto de partida ya no estamos de acuerdo. Primer elemento. Segundo elemento, que hace que las negociaciones sean doblemente asimétricas, es el hecho de que no se parte del sistema de preferencias generalizadas que a fecha de hoy está acordado y que está funcionando, sino que se parte del sistema OMC, lo cual significa que las pocas preferencias comerciales que a fecha de hoy tienen los países centroamericanos en relación al acceso a la Unión Europea son eliminados para empezar de cero las negociaciones, ¿no? Esto ya hace que la presión sea el doble, por así decir, de lo que podría ser en unas condiciones normales. El diputado quería... Es que en ese sentido yo creo que la clave es el punto de partida de la negociación. Es decir, lo que es fundamental es entender de dónde partimos para llegar hacia dónde, pero hay unos mínimos exigibles y yo creo que plantear que el acuerdo de preferencia generalizado plus el SPG plus no sea minusvalorado y en todo caso no sea maltratado por esas negociaciones es el punto de partida. Si este ya no es el punto de partida, ya partimos mal. Es decir, cualquier acuerdo que no considere que esas ventajas preferenciales que puedan tener en el marco de esas simetrías esos países de América Central con relación a la europea, si esas preferencias o en todo caso esas ventajas comparativas que de alguna forma hay que potenciar para generar precisamente que los perdedores en la región sean los mínimos posibles y en todo caso para generar más ganadores de los que ahora se pueden prever, si esto no es el punto de partida, realmente cualquier acuerdo de asociación va a ser un mal acuerdo ya de entrada. A partir de aquí se puede discutir sectorialmente, a nivel de interlocutores políticos, a nivel sobre todo de calendarios, si me permiten, pero si el punto de partida no es mantener aquello que ya se ha conseguido con muchas dificultades en el marco de la OMC, lógicamente la Unión Europea se está convirtiendo en aquello que siempre ha dicho que no quiere ser, es decir, los Estados Unidos en su versión más extrema desde el punto de vista de plantear la liberación comercial como el único ámbito de discusión a nivel de las relaciones comerciales entre los países y regiones. Yo antes le preguntaba a Moisés Martín precisamente cómo se podría influir, pero también es importante preguntarlo al revés, es decir, el negociador aquí, el principal negociador es la Comisión Europea. ¿De qué modo el Parlamento Europeo, que hoy, como mencionábamos, abre las puertas a la sociedad civil aquí presente, cómo puede influir también? Bueno, el primer negociador es la Comisión, pero no tanto, son los gobiernos. Es decir, la Comisión es un, para entendernos, ejecutor, es decir, de alguna forma tiene un papel lógicamente muy político, pero la voz política fundamental corresponde a los gobiernos de ambas regiones. Pero sí es la voz de los gobiernos europeos. Claro, sí, correcto, no, ahí es donde voy. Pero me refiero a que a veces se considera que la Comisión es un ente autónomo cuando no es un ente autónomo. Cuidado, o sea, la Comisión responde lógicamente a las voluntades que los diferentes gobiernos de los países miembros plantean. Lo digo porque en este sentido también no es solamente una cuestión de aquello que tantas veces llamamos, no es culpa de Bruselas, no, perdone, Bruselas es lo que dicen los gobiernos en cada una de sus capitales europeas. Ese es un primer elemento. Y segundo, y aquí es donde voy a la respuesta, cuando nos plantean cuál es el papel que el Parlamento Europeo puede y debe tener. Yo creo que todavía el Parlamento Europeo está siendo tratado de una forma no suficientemente implicada. Hago el mismo planteamiento con relación a la sociedad civil. Es decir, muchas de las preocupaciones que percibimos tienen que ver con la falta no solamente de recoger propuestas, ni siquiera a veces de un solo diálogo.
en muchos de los países afectados, en los países que estamos hablando, en muchos de los países de América Central, ni siquiera hay mecanismos regulares de contactar con las organizaciones que están trabajando en el terreno y ver qué estudios de impacto pueden tener en cada uno de estos sectores determinadas propuestas que se pueden hacer. Esto que es tan simple, o que aparentemente es tan simple, ya no se está haciendo. Por lo tanto, ¿Por qué no? En muchos casos porque no existen los mecanismos establecidos. En segundo caso, en algunos casos también porque es verdad que la sociedad civil organizada es débil, es decir, no tiene estructuras que permitan establecer no solamente un diálogo, sino un diálogo basado en conocimiento, en datos, en hechos, en estudios, y por lo tanto esa debilidad, de alguna forma, cuando uno se enfrenta a las fuerzas gubernamentales, si me permite ese paralelismo, los deja en una situación de franca minoría. Por lo tanto, es muy importante aquí, y aquí es donde yo creo que es interesante recordar el papel que están jugando algunas de las organizaciones basadas en Europa, hacer ese contrapeso, dar esa puerta, dar esa oportunidad a que esas voces puedan ser escuchadas. Y en este sentido, esta es una línea de trabajo que en acuerdos anteriores hemos visto muy débil, no solamente en la discusión del acuerdo, en los llamados acuerdos estratégicos por cada país, sino en un caso tan concreto y tan importante como es el del acuerdo de asociación, está siendo débil, irregular, distinto, asimétrico en función de los países. Es verdad que en algunos países hay más participación que en otros, de acuerdo, pero en otros casos también es verdad que la ausencia de ese debate es fundamental. Pero segundo, es un elemento también importante, es la propia debilidad institucional de los países centroamericanos. En algunos países no es ni siquiera que no haya este diálogo porque no hay sociedad civil organizada o porque no es suficientemente, potente desde el punto de vista de interlocutor, sino la propia institución gubernamental, que es quien está liderando o a quien se está considerando como interlocutor para esos acuerdos. La propia institución ya es completamente débil. Por lo tanto, el propio proceso de hacer un debate interno entre las propias instituciones ya está siendo, voy a mencionar algún caso muy concreto, el caso de Guatemala, ya está siendo visto como un problema realmente de facto, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay demasiadas dudas en cuanto al proceso como para no tener la cautela necesaria en cuanto a los ritmos, en cuanto a los contenidos, en cuanto a los objetivos. Y estamos viendo, y aquí es donde yo hago y recupero la parte de la pregunta inicial, una cierta prisa por parte de la Comisión y por parte de algunos países de la Unión Europea con llegar a un acuerdo sí o sí, aunque ese acuerdo, como decía antes Moisés, no sea, no ya justo, sino que claramente plantee la existencia de ganadores y perdedores mucho más allá de los que, si las cosas se hicieran bien, posiblemente tendríamos. Ahora, por lo que pudimos saber, por el contrario, el representante de los delegados centroamericanos ha expresado lo contrario. Quizás Moisés Martín nos pueda comentar un poco esto mismo, y ha dicho que la sociedad civil está y muy presente en estas negociaciones. Era Costa Rica, El representante de Costa Rica. Sí, no, lo digo porque también cuando hablamos de diferentes contextos dentro de la región, Costa Rica es verdad que es uno de los países que tiene, dentro del, tanto a nivel institucional como a nivel de participación social, unos estándares bastante diferentes de lo que son otros países de la región. Entonces, es verdad, todo es mejorable siempre, por definición, pero comparado la situación de Costa Rica con la de otros países, es verdad que hay algunas diferencias importantes. Pero no obstante, yo quiero tomar la respuesta suya anterior y preguntarle a Moisés Martín si no hay acaso también una responsabilidad compartida, en el sentido que muchas organizaciones civiles desde el primer momento se han opuesto a estos procesos, por un lado, y luego también incorporar el papel de los propios gobiernos centroamericanos, en qué medida ellos también contribuyen a podríamos decir, la desinformación. Hay un debate muy importante en el seno de la sociedad civil centroamericana en relación a estos acuerdos, y yo creo que es un debate sano y diverso, y que de alguna manera también marca calidad democrática a la propia estrategia de la sociedad civil. Por un lado, tenemos organizaciones que están diciendo que si los acuerdos son como parece que son, mejor no firmarlos, y por otro me parece perfectamente legítimo, en la medida en que lo que se está planteando son organizaciones que ya se posicionaron en contra del TLC con Estados Unidos. Si vamos a un acuerdo que no va a ser más que un complemento de diálogo político a un cuerpo comercial que busca la paridad
con el TLC norteamericano, entiendo legítimo, comprensible que haya gente que esté diciendo que no se quieren firmar. En cualquier caso, la corriente principal de las organizaciones que están trabajando ahora mismo en el proceso de los acuerdos de asociación está planteando propuestas sobre lo concreto, está planteando prioridades de trabajo, está planteando prioridades en el diálogo político, en la cooperación, por supuesto en el comercio. El propio Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano está participando activamente, y el propio Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericano, que digamos es la instancia institucional que de alguna manera articula una parte de esa participación, no toda, pero una parte de esa participación, ya ha emitido públicamente una opinión de que no se está teniendo en cuenta su posición, ¿no? Los mecanismos, efectivamente, como decía Raúl, los mecanismos que se están teniendo en cuenta en Centroamérica son muy diversos. No es la misma la situación en Costa Rica que la que se da en Guatemala, que la que se da en El Salvador, que la que se da en Nicaragua. Pero ahí yo plantearía otro tema que me parece de interés, que no solamente una responsabilidad de los Estados, sino que las propias delegaciones de la Unión Europea no están haciendo gran cosa en esas regiones por favorecer un diálogo. Y esto también es importante señalarlo, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos estamos dando cuenta que en acuerdo de asociación a las organizaciones les es más fácil trabajar directamente con las delegaciones de la Comisión que con sus propios gobiernos. En este caso ni siquiera tenemos esta posibilidad. Hacemos aquí una breve pausa y, si te parece, Vanessa Mock, regresamos y retomamos el tema, el aspecto comercial. Pues sí, regresando justamente a esta cuestión sobre el acuerdo de comercio, hubo muchas críticas sobre estas negociaciones por parte de la sociedad civil, que acusa a la Unión Europea de tener un enfoque demasiado comercial. ¿Cuáles serían las demandas entonces para alcanzar un acuerdo más justo, es decir, que podría ayudar realmente a la región a enfrentar a sus grandes desafíos, problemas económicos? Sí. Pues, Martín. Bueno, lo primero que estamos planteando es que los acuerdos comerciales tienen que fortalecer y no debilitar los procesos de integración regional puestos en marcha en la región. Esto significa que si la Unión Europea quiere tener el mismo acceso al mercado guatemalteco que tiene El Salvador o que tiene Nicaragua, lo que va a hacer es debilitar el proceso de integración regional. Por lo tanto, es importante identificar claramente cuál es el impacto sobre el proceso de integración regional. Primer elemento. Segundo elemento son las cláusulas sociales y las cláusulas ambientales. El acuerdo va a estar muy basado sobre todo en inversión y en servicios. Esto significa que el comercio, en términos generales, el comercio de bienes y servicios para la Unión Europea no es significativo. Estamos hablando del 0,07% de las exportaciones de la Unión Europea. Es muy poco significativo. Sin embargo, las inversiones sí que lo pueden ser, y el comercio de servicios también. Y es ahí donde se puede producir una amenaza a los estándares sociales en la región. Por lo tanto, estamos planteando que haya cláusulas que los acuerdos de inversión que vayan a acompañar, que haya cláusulas sociales, ambientales, que protejan de alguna manera el patrimonio centroamericano de las inversiones directas europeas en la región, que va a ser realmente la parte del león que está encima de la mesa. Tercer elemento que nos parece importante es si vamos a buscar paridad con el TLC centroamericano, es decir, que la Unión Europea aparezca en Centroamérica con las mismas prerrogativas y el mismo peso que tiene Estados Unidos, en absoluto vamos a contribuir al desarrollo de los países centroamericanos, porque el TLC está siendo perjudicial, de alguna manera las primeras evaluaciones ya lo están haciendo. Si el marco de cooperación y de diálogo que vamos a establecer acompaña a un componente comercial que es igual que el TLC o equivalente al TLC que se firmó con Estados Unidos, vamos a hacer un flaco favor a nuestros socios centroamericanos. Diputado Romeva, un aspecto importante que se está discutiendo en estos días es el aspecto de las salvaguardas, ¿no?, para proteger a los propios productos centroamericanos. ¿Cree que los europeos van a conceder esto? Depende. Aquí para mí hay un doble discurso, hay una absoluta, en fin, si me permite, un doble rasero y en algunos casos directamente una hipocresía, en tanto en cuanto a que nosotros exigimos como europea que se nos comprenda cuando queremos proteger determinados sectores, léase agricultura, léase pesca, pero cuando son los otros los que piden exactamente lo mismo, por ejemplo, mencionaba el caso de Mosés, otros aspectos como tienen que ver, pues, en fin, no sé, como el tema de algún sector específico o como puede ser el ámbito de los servicios, etcétera, entonces aquí no, porque el libre comercio es bueno para todos. Entonces aquí yo creo que dependerá muy mucho de si somos capaces de visibilizar el impacto negativo que puede tener sobre diferentes sectores este acuerdo, y sobre todo el hecho de que ciertas salvaguardas, ciertos proteccionismos que en algunos casos, insisto, son legítimos porque tienen que ver con esas desigualdades, con esas asimetrías de las que estábamos discutiendo, realmente se perciben como elementos de fortalecimiento de la propia realidad centroamericana.
Pero aquí tiene que haber un discurso, creo yo, en los dos sentidos. No solamente entendiendo en cuáles son los sectores que unos y otros quieren salvaguardar, sino por qué. Y sobre todo cuál es la evolución y cuál es la estrategia al corto medio plazo. Lo que no me parece en todo caso factible, porque es que además va a durar muy poco si se hace así, es plantear una lista simplemente de salvaguardas, yo protejo eso, tú proteges aquello, y lo que quede fuera de la salvaguarda, digamos las modelos o lo que sea, pues ya veremos lo que ocurre, ¿no? Esto es para mí una mala forma de plantear el debate. Si lo que queremos realmente es que con ese acuerdo de asociación haya un fortalecimiento especialmente de determinadas, no solamente institucionales, sino partes de la sociedad centroamericana en su conjunto, tenemos que ver también no solamente lo que podemos aportar, sino lo que tenemos que hacer nosotros para ayudar a ese fortalecimiento. Yo soy de los que defiende desde hace mucho tiempo que en Europa estamos protegiendo excesivamente determinados sectores y que si lo que queremos es realmente ser consecuentes con esa política, digamos, de cooperación, tenemos que revisar precisamente nuestras propias salvaguardas, nuestras propias políticas proteccionistas en ámbitos, insisto, como el sector agrario o como la pesca. No significa dejar de ayudar, significa ayudar bien. Pero no hay mucho optimismo sobre este punto. Ya hemos visto, absoluto, por ejemplo, este las negociaciones con África que han sido muy fuertemente criticadas. Totalmente. Este es el problema. Es decir, el problema está en que nosotros exigimos a los demás que hagan aquello que a nosotros nos conviene, pero nos ponemos absolutamente firmes en cuanto a ceder partes que nosotros consideramos que son indiscutibles. Entonces, si el punto de partida no está en entender que el objetivo tiene que ser fortalecer determinados sectores, si solo queremos un acuerdo en que diga todo lo bueno para mí, perfecto, pero todo lo malo no lo toquemos, lógicamente ya no hace falta ni discutir, porque este va a ser un mal acuerdo en cualquier caso. Pero si yo les escucho, parece que las expectativas son bastante negativas sobre este acuerdo. ¿Es así? Solamente un dato que me parece muy relevante en relación a lo que decía Raúl. El 70% de las exportaciones centroamericanas en la Unión Europea depende de 8 productos agrícolas. Si no hay acuerdo sobre la cesta agrícola, a los centroamericanos no les va a servir de nada este acuerdo. No les va a servir absolutamente nada. Por lo tanto, es fundamental que esto tenga una coherencia en relación al objetivo de desarrollo que tienen los acuerdos. Será un poco ingenua quizás mi pregunta, pero ¿de qué sirven entonces todos estos encuentros en vistas que el capítulo comercial justamente queda fuera? Bueno, precisamente para plantear que este es un problema. Es decir, nosotros lo que hemos planteado en varias ocasiones, y yo creo que, por ejemplo, lo que se ha intentado y se intentará seguramente por la tarde insistir en ese tipo de marcos, es que los términos del debate, los términos de la negociación, se tienen que revisar. Entonces, el problema está... ¿Partimos todos de que puede ser bueno un acuerdo de asociación? Yo creo que sí. El concepto etéreo o digamos, metafórico, en todo caso, del concepto acuerdo de asociación, a nadie le incomoda como tal. El problema es cómo se hace. Entonces, de lo que estamos hablando es del proceso de negociación y, sobre todo, de determinar muy bien, insisto en algo que decía Moisés, que para mí es fundamental, quién gana y quién pierde. Si no tenemos claro quién gana y quién pierde y, por lo tanto, cómo podemos reducir los perdedores y aumentar los ganadores, si este no es el punto de partida del debate, nos podemos encontrar con un acuerdo que, en lugar de ayudar como se supone que pretendemos hacer, acabe simplemente, digamos, hundiendo todavía más algunas de las economías centroamericanas que ya están de por sí en estos momentos muy afectadas, ¿no? Si, por ejemplo, voy a poner un dato muy concreto, si resulta que en determinadas sociedades como digamos, pongamos por ejemplo Guatemala o Honduras en algunos casos, donde tiene un poder económico muy centralizado, si los que se van a beneficiar de estos acuerdos son los sectores ya beneficiados, que además cuentan con una inversión extranjera, particularmente europea, muy grande, y en cambio las grandes masas, digamos, de productores de cooperativas, de sectores agrícolas, digamos, no tan punteros, etcétera, salen perjudicados, la Unión Europea no está contribuyendo a lo que dice que quiere contribuir. Esta es la pregunta que todavía tenemos que hacernos, y la respuesta sigue siendo, al menos para algunos, todavía incierta, ¿no? Lo que yo quiero saber de alguna forma es a quién vamos a beneficiar, por qué y cómo podemos reducir el número de perdedores y hacer que los perdedores, en todo caso, no lo sean. Pero revisar todo el proceso, como usted lo plantea, pues parece muy drástico, y además la Comisión Europea sí tiene la ambición de llevar a cabo estas negociaciones dentro de 2 años. Así que, ¿es realista esta ambición?
Es necesaria. Es necesaria. Pero es sí, necesaria. Lo de realista dependerá de la voluntad política de quienes están negociando. ¿Y qué tal la voluntad política, justamente? De momento, por la parte europea. Por la parte, lógicamente, insisto, hay de todo. Hay algunos, cuando estamos hablando de Europa también estamos hablando no de un solo ente, estamos hablando de 27 países. Cada país tiene sus sectores más o menos afectados, y es evidente que aquellos productos que a un país de la Unión Europea le pueden parecer más cruciales, a otro quizá no tanto. Aquí también tenemos que hacer una propia revisión de las propias prioridades de la Unión Europea. Esto es evidente. Por lo tanto, es necesario tener muy claro el marco de negociación. Entonces, cuando usted me pregunta si es realista, pues dependerá si somos conscientes de las consecuencias que puede tener un mal acuerdo. Es decir, en la medida en que seamos conscientes de que un mal acuerdo puede ser realmente desastroso y que las consecuencias de un mal acuerdo pueden llevarnos a tener más problemas que no beneficios, ahí lo realista es revisar el proceso. Si no se hace esta revisión, si no se calcula bien las consecuencias de un mal acuerdo, el problema será que quizás después tendremos que corregir lo que se ha hecho mal ahora, y entonces lo realista será empezar seguramente desde otro punto de partida, que si lo hubiéramos hecho bien, pues igual no estaríamos en ese punto. Moisés Martín, del Grupo Sur. Solamente señalar que estamos en la segunda ronda, o sea, el acuerdo no se va a cerrar mañana, y efectivamente todavía tenemos tiempo y hay opciones para reorientar el tema. Lo que desde luego no es realista, y creo que este sería un mensaje clave de la sociedad civil en relación a las partes negociadoras, es negociar un acuerdo que no va a ser beneficioso para nadie, o que va a ser beneficioso para unos pocos y perjudicial para la gran mayoría de la población centroamericana, y que llega un momento en el que nos encontramos en una situación como la que pasó con los Economic Partnership Agreements en África, que cuando se planteó, se estuvo diciendo que por ese camino no íbamos bien, y cuando se llegó a Lisboa fue un absoluto fracaso, ¿no? Eso sí que es plantear las cosas de una manera poco realista. Es decir, ser realista es reconocer que hay necesidades de desarrollo en Centroamérica que tienen que ser tomadas en cuenta en las negociaciones. Y ya para ir concluyendo, tengo una pregunta más para ambos. Volviendo un poco al aspecto de la sociedad civil y de las ONGs aquí presentes en Bruselas, en el Parlamento Europeo, muchas de estas organizaciones han acusado a la Unión Europea de mantener una posición agresiva en las negociaciones. Por ejemplo, voy a leer textualmente unas palabras de Martin Bosin, portavoz de CIFCA, quien dice que las diferencias entre ambos son abismales y las negociaciones no pueden plantearse de igual a igual. Si no se tiene en cuenta la menor capacidad competitiva de los países centroamericanos, entonces estará en peligro su desarrollo y el futuro de millones de personas en el Istmo. Es muy grave lo que se dice aquí. Bueno, pero para mí es consecuente con la política comercial de la Unión Europea. Siento decir esto. Si uno coge el documento Europa Global, donde lo que se plantea es decir, lo que no conseguimos en el marco de la OMC, en un marco multilateral, que es sacar todo el tema de Singapur, proteger nuestra agricultura, privatizar los servicios públicos, no lo hemos conseguido en el marco multilateral, lo vamos a hacer bilateralmente, aprovechando la simetría de mercados que representa la Unión Europea en relación a sus socios comerciales. O sea, que el punto de partida está, digamos, es antes a estas negociaciones, y es ahí también donde creo que se tiene que hacer un poco de revisión de estos planteamientos, ¿no? Por lo tanto, sí hay una agresividad, pero no solamente para Centroamérica, sino que es una política consciente de la Unión Europea, en este caso dirigida por la Comisión, de plantear acuerdos comerciales bilaterales, intentando conseguir ahí lo que no se ha sido capaz, por razones obvias, de conseguir en la ronda de Doha. Y ahí está el debate. Lo que pasa es que yo me voy a poner aquí el traje de la Unión Europea, entonces voy a decir que, bueno, vamos a marcar la diferencia. La Unión Europea plantea el diálogo político, la cooperación y también el aspecto comercial, lo que pretendería salvarla de cualquier... Yo precisamente me va muy bien que des pie con esto, porque esto es exactamente el problema. Es decir, el discurso es: nosotros no negociamos un TLC, nosotros negociamos un acuerdo de asociación que tiene una parte comercial, una parte política y una parte de cooperación. Este es el discurso, digamos, oficialmente, ¿no? Esa es de alguna forma las reglas del juego. El problema es que quien está negociando, es decir, los actores principales que están negociando de la parte europea son fundamentalmente actores del ámbito comercial. Sí, las dos otras partes, el diálogo político y la cooperación, suelen ser, cuando no las primas pequeñas, las hermanas pequeñas de la primera de las áreas, es decir, del acuerdo comercial, suelen ser simplemente, digamos, una especie de apéndice, de anexo, que cuando ya lo primero está de acuerdo, o está acordado, o está pactado, viene
alguna cláusula sobre, bueno, y vamos a afrontar el tema del diálogo institucional o vamos a afrontar el tema de la cooperación en algunos aspectos. Cuando, desde nuestro punto de vista, al menos las tres deberían ser cuestiones igualmente importantes, por la simple razón de que en muchos casos ciertas políticas comerciales vulneran una de las dos otras hermanas, es decir, o bien el diálogo institucional o bien la cooperación. Por lo tanto, en la medida en que simplemente tengamos una negociación fundamentada y liderada por una de las tres y que las otras dos vayan a remolque, siempre tendremos ese problema, siempre estará ocurriendo lo que estaba comentando Moisés, siempre nos encontraremos que al final tendremos que estar corrigiendo cuando, si lo hubiéramos hecho bien desde el principio, esto no ocurriría. ¿Cuál es la solución de todo esto? Tener muy claras las consecuencias. Cuando se está planteando liberalización de ciertos sectores, tenemos que entender, antes hablamos de la cuestión de la cohesión social y sobre todo de la cuestión del papel que pueden jugar ciertas organizaciones, por ejemplo sindicales o por ejemplo ciertos sectores de pequeñas y medianas empresas. Si estas no forman parte del propio debate inicial, lógicamente después no bastará con una política de cooperación para compensar los daños que se hayan hecho estructuralmente. Y otro elemento a nivel institucional, en muchos casos nos encontramos con que los propios acuerdos de asociación se plantean incluso como instrumentos jurídicamente superiores a ámbitos institucionales y legislativos y normativos que son ya los propios de cada una de esos países. Eso puede generar un caos y una desmembración institucional importantísima en esos países, y ya no digamos a nivel regional. El SICA todavía está en proceso de elaboración. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es no ya las asimetrías entre las dos regiones, sino las asimetrías entre los tres elementos de la negociación. Hay una clara hermana mayor que lidera el proceso, que es la que tiene, digamos, los negociadores suelen ser, digamos, el comisario de comercio, etcétera, etcétera, son los que marcan claramente la agenda, y luego los demás pues van un poco siguiendo. Esa asimetría es la que genera dudas, la que genera inquietud, la que genera esa percepción de que quizá las cosas no se están haciendo bien como deberían. Entonces, no queremos ser como Estados Unidos, pero en la práctica a veces se parece mucho. Demasiado. Diputado Raúl Romeva, del Grupo de los Verdes europarlamentario, le agradezco muchísimo su presencia aquí, y José Moisés Martín, del Grupo Sur, igualmente muchísimas gracias por haber participado. Vanessa Mock me acompañó una vez más en este foro europeo, una vez al mes en el espacio de Estación Europa. Esto es Radio Nederland. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Plantea la pregunta de si ambas partes del acuerdo o las dos regiones tienen los mismos intereses, es evidente que no. Es evidente que no, y que en todo caso hay que ver en qué medida los intereses de cada región pueden verse fortalecidos, en tanto en cuanto el objetivo es mejorar localmente, económicamente, socialmente, en términos de derechos humanos, institucionalmente, las dos regiones, cada una lógicamente en sus específicas dimensiones, ¿no? Entonces, toda esa complejidad, ya sé que no he hecho una respuesta muy sencilla, pero es lo que realmente está complicando necesariamente ese marco de negociaciones, y es lo que va a tener que ser resuelto en los próximos digamos, encuentros, en las próximas rondas que están en marcha, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, insisto, que lo peor que podría pasar es reducir esto a una estricta apertura de fronteras económicas, porque esto sí sería claramente una condena, para mí desde un punto de vista muy preocupante, para la región centroamericana. Un aspecto sin duda sobre el que volveremos es el aspecto comercial, pero quería también preguntar esto mismo a Moisés Martín, del Grupo Sur, porque como sabemos trabaja muy activamente en la región centroamericana. Sí, gracias. Bueno, la asociación llevará a un nivel mucho más alto las relaciones, pero quería preguntarles si comparten ambos lados las mismas expectativas. Vamos a empezar con usted, Raúl Romeva, eurodiputado. Cuando dice ambos lados, entiendo que son ambas regiones. Creo que aquí primero regiones. hay un primer elemento a tener en cuenta, que las dos regiones son per se distintas, en tanto en cuanto ni políticamente ni institucionalmente tienen el mismo nivel. Hay unas claras asimetrías, y el primer reto, por tanto, es entender que así como la región de la europea o la región europea está, digamos, muy institucionalizada y con unos objetivos muy comunes, este es un tema todavía en discusión en el marco centroamericano, y que en ningún caso una eventual y una posible y una necesaria, si me permiten, establecimiento de relaciones entre la región europea y la región centroamericana debería ir en contra de los propios intereses de la integración centroamericana. Eso en primer elemento. Y en segundo elemento, también creo que es importante recordar que en principio este tipo de acuerdos no tiene que visibilizarse solamente desde un punto de vista comercial. Entonces, cuando uno... la
las autoridades, por ejemplo, gubernamentales, los representantes técnicos que están presentes, de hecho, aquí en estos días en Bruselas discutiendo este acuerdo de asociación que se prevé sería alcanzado en el año 2009. Ahora bien, pocas veces se tiene en cuenta la voz de la sociedad civil. En esta ocasión, ¿cree que tendrá efecto lo que aquí se discute en la discusión precisamente que encabezan las delegaciones técnicas aquí en Bruselas? Bueno, hay un doble discurso en relación a la participación de la sociedad civil en estas negociaciones en concreto. Ojalá estuviéramos al nivel, por ejemplo, que se han tenido para el Acuerdo de Cotonú, etcétera, ¿no? Donde sí que ha habido, digamos, una participación activa de la sociedad civil. Acá, más allá de meros elementos consultivos o incluso informativos, es difícil determinar una participación activa por parte de la sociedad civil. Las redes de sociedad civil que estamos participando, que estamos haciendo seguimiento, nos estamos encontrando con muchas dificultades para hacer pasar nuestras propuestas al marco de negociación que es exclusivamente gubernamental. En realidad la asimetría es abismal, quiero decir, de una potencia, de la segunda potencia económica, la primera y la primera comercial del mundo, con una región que realmente se está construyendo después de años de procesos de paz, donde la fragilidad democrática es muy grande, donde el tejido productivo todavía es muy débil y que está muy dependiente de los mercados exteriores, bueno, pues claramente hace que los intereses de una y otra parte sean diferentes, ¿no? Más allá de eso, dentro de las propias regiones hay intereses contrapuestos, y esto también lo tenemos que tener en cuenta, que no necesariamente el llegar a un acuerdo significa que no va a haber perdedores. Tenemos que tener en cuenta también que va a haber perdedores, especialmente en el ámbito de Centroamérica, y para nosotros como organizaciones solidarias de la sociedad civil este sería el primer punto de partida, ¿no? Es decir, identificar quiénes son los perdedores y cómo podemos hacer que los acuerdos, en última instancia, garanticen los mínimos derechos sociales, humanos, económicos, etcétera, a la gente que hoy por hoy no está teniendo la capacidad de acceder a los beneficios o supuestos beneficios que va a tener este acuerdo de asociación. Antes de volver al diputado, yo quería continuar contigo respecto a lo siguiente, porque es frecuente escuchar decir que las negociaciones son encabezadas por... Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del Foro Europeo en Radio Nederland Wereldomroep, en el espacio habitual de Estación Europa, una vez más aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y para hablar sobre un tema que involucra a América Central y a la Unión Europea. Esto es en el marco de la segunda ronda de negociaciones entre ambos y a iniciativa de varias ONGs, esta institución en Bruselas abre las puertas a los miembros de la sociedad civil centroamericana. Y es por eso que nos acompañan el eurodiputado Raúl Romeva, del Grupo de los Verdes, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Buenos días. Y José Moisés Martín, del Grupo Sur, bienvenido. Gracias, buenos días. Me acompaña aquí a mi derecha mi colega Vanessa Mock. Vanessa, hola, buenos ¿cómo días? estás? Pues esto es una buena ocasión para recordar el estado de las esperanzas que tienen ambas regiones para avanzar en el diálogo político, comercial y de cooperación después de muchísimos años de negociaciones. Y se supone que este acuerdo